Supongamos que nosotros tenemos un capacitor de placas plano paralelas. Este capacitor se conecta a una fuente, por lo tanto, si esa fuente tiene una diferencia de potencial que uno puede denotar como B a sub B, que serían los terminales, pues entonces el capacitor va a quedar a esa misma diferencia de potencial. El asunto ahí es que este capacitor tiene un par de placas con un área A mayúscula y separados una distancia D minúscula. Esas dos cantidades son supremamente importantes para cuando nosotros vayamos a definir la capacitancia. Resulta que la capacitancia, nosotros ya vimos que era la carga, la diferencia de potencial. Bueno, recordemos que la diferencia de potencial, pues yo siempre la denoto así. Hay personas que o en libros de texto que le colocan delta V. ¿Ok? Entonces cualquiera de las dos. Pero entonces acá, como nosotros nos vamos a ir metiendo en el asunto de los dieléctricos, entonces a esta capacitancia yo le voy a colocar por ahora un 0 aquí. Y a esta diferencia de potencial yo también le voy a colocar un subíndice 0, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Este C sub 0 y esta diferencia potencial delta phi sub 0 significa que entre las placas del capacitor solamente hay aire, es decir, es como si estuviese al vacío. ¿Ok? Entonces por eso le coloco un sub 0 ahí. ¿Qué va a ocurrir? Resulta que entre esas placas, como ellas están en una diferencia potencial, van a aparecer unas líneas de campo eléctrico que van de la carga positiva a la carga negativa. Y ese campo eléctrico, por lo menos en magnitud, va a ser igual a la densidad de carga superficial sobre el área de una de las placas. Ahora, esta densidad de área pues se define como la carga por unidad de área. Aquí esto es epsilon sub 0, ¿ok? Que es la permitividad del vacío. Y la densidad de carga sería carga sobre área. Como nosotros estamos asumiendo que aquí hay vacío, entonces a este campo eléctrico yo también le voy a colocar un sub 0. Y simplemente para denotarlo así. O sea que este campo eléctrico al final de cuentas yo puedo decir que es la carga sobre epsilon sub 0 por A. ¿Qué va a pasar acá? Resulta que el campo eléctrico y la diferencia de potencial están relacionados, porque yo puedo decir que la diferencia de potencial que hay entre las placas es igual al campo eléctrico, vamos a colocarle sub 0 porque es en el vacío, por la distancia que hay entre las placas. O sea que si yo agarro esta ecuación, esta parte que está aquí y esta parte que está acá y yo las uno, entonces ¿yo qué podría decir? Pues que la capacitancia sub 0 va a ser igual a la permitividad del vacío por el área sobre la distancia entre las placas. Esa es la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas. Y aquí hay que hacer énfasis en algo. Esta capacitancia es para este sistema, porque yo puedo tener diferentes geometrías. Por ejemplo, yo puedo tener un capacitor cilíndrico y yo puedo tener un par de placas. Es como agarrar estas placas, un par de cilindros, es como agarrar estas placas y enrollarlas y volverlas como una lata de gaseosa, una por fuera, un cilindro por fuera y un cilindro por dentro. La capacitancia sería diferente, ¿ok? Entonces esta es la capacitancia de esta cosa que está acá, de este sistema. Entonces ya aparecen diferentes ecuaciones. Aparece esta ecuación que está aquí, aparece esta ecuación que está por acá, que nosotros vamos a tener en cuenta ahora más adelante. Algo para tener en cuenta también es que la permitividad del vacío es 885 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Esto que está acá es la permitividad del vacío. Cuando nosotros tenemos dieléctricos, ya no voy a tener la permitividad del vacío, voy a tener otro valor de permitividad. Pero las personas confunden ese valor de permitividad ya no en el vacío con la constante del dieléctrico. Ahora, más adelante, vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas dos. Listo, entonces tenemos ya la capacitancia cuando dentro del capacitor o entre las placas solamente hay aire. Ahora, ¿por qué se considera la permitividad del vacío si es aire? Porque la permitividad o la constante dieléctrica del aire es 1.0006. Eso es prácticamente 1. Entonces, esa constante dieléctrica es como si fuera la del vacío. Constante dieléctrica, no permitida dieléctrica. Listo. Otra de las cosas interesantes y que a uno casi siempre le preguntan es por el trabajo realizado o la energía almacenada dentro de un capacitor. Entonces, si en el capacitor no hay absolutamente nada, o sea, solamente hay aire, yo puedo decir que la energía almacenada, entonces uno le puede colocar también un sub 0, simplemente por denotarlo, eso es igual a la carga
del capacitor al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia, sub 0, por decir que está en el vacío. Pero como yo sé que la capacitancia es esto que está aquí, o que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, entonces de aquí yo puedo inventarme otras relaciones. Yo puedo decir que esto es igual a 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Cómo saqué eso? Pues simplemente reemplacé esta Q y como está al cuadrado, pues me queda este al cuadrado y este cuadrado de aquí se cancela con este de acá. Entonces solo me queda C sub 0 por la diferencia de potencial al cuadrado. Y puedo decir que esto también es igual, utilizando también la misma relación, que es igual a 1/2 de la carga por la diferencia de potencial. Y esa es la energía del capacitor. Ahora, ¿qué ocurre cuando en el capacitor yo le coloco un dieléctrico? Entonces, cuando eso ocurre, se produce un proceso o se produce algo llamado polarización.